Hola, ¿qué tal, querida comunidad de internet? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Hiperión el podcast. El día de hoy tenemos un tema bien padre, bien interesante, sobre todo para la comunidad que es padre y madre de familia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos trae la poderosísima psicóloga Citlali Mayoral sobre esta cuestión de la crianza positiva. A veces hemos escuchado esto de criar a los niños con amor, de cero violencia, y muchas veces pues los papás tenemos esta duda, ¿no? De hasta dónde le permito a mi hijo, hasta dónde no, me está midiendo, de qué edad a qué edad puedo hacer esto, todas estas dudas, porque pues obviamente tenemos como que escuelas encontradas, ¿no? Al menos yo recuerdo que a mí me enseñaban todavía a golpes, ¿no? Sí. ¿A ti te tocó? Sí, también. ¿Qué te tocó? ¿Nalgadas? De todo. De todo. Válgame. Con cables y tal. No, palo, sí. palo de escoba. Ahí están todos. Fíjate, la legendaria, boomerang de mamá, ¿no? O sea, era el Espíritu Santo esa chancla. Todo sabía. A mí me tocó, fíjate, que hasta me pegaban los maestros. Se me dieran mis coscorrones en la escuela. Me tumbaron el cabello a coscorrones, dice acá el joven. No sale en cámara, pero aquí está otro legendario aquí de Hiperión, el buen Luis Fonsi, nos está acompañando como público. Aquí va a decir cosas, a lo mejor no sale en cámara, pero va a dar sus aportaciones. Ahí anda, exactamente. Pero bueno, cuéntanos, Citlali, cuéntanos un poco de este tema de la crianza positiva. ¿Por qué surge este concepto? Pues como ahorita lo estabas diciendo, Ajá. todos crecemos, ¿no? En ese distinto modo de los papás de lo que conocen. Ajá. Y pues creces con distinto crianza, ¿no? Y la crianza precisamente pues hace que te moldee tu personalidad, que agarres tus propias habilidades, que tengas herramientas, ¿no? Para la vida. Y pues por eso yo creo que es importante que se le dé esa importancia a la crianza, Uh-huh. porque haciéndolo desde un punto en el que pues existe la violencia, no sé, abusos, ya sea indirecta o directamente, esa forma de violencia pues trae repercusiones en la vida diaria, ¿no? En la vida futura todavía. Ajá. Y pues por eso. También es importante que la crianza la tomemos también desde otro sentido, ¿no? Sabemos que a lo mejor en ciertos espacios, como lo mencionabas ahorita, la escuela, pues en casa existe como autoritarismo de que pues ellos son los que saben, ellos son los que enseñan, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues también hay que darle sentido pues a las habilidades que pueda aprender el niño, porque en el crecimiento precisamente del infante depende fundamentalmente del aprendizaje, y ese aprendizaje pues es cómo creas ese ambiente que sea bueno para el niño o la niña, y pues eso es responsabilidad de los papás. Entonces por eso pues la crianza debería de verse con otro sentido, que yo más bien pensaría que no sería como, bueno sí, porque se conoce como crianza con amor, crianza positiva, disciplina sin lágrimas, pero yo sería más de decirlo como crianza con sentido, okay. Porque lo vemos desde el punto de vista del niño y de acuerdo a sus capacidades, y pues dándole la importancia, ¿no?, a ese aprendizaje que tiene que tener. Como crianza con sentido y con conciencia, ¿no? Ajá. Fíjate que tocas un tema bien interesante, porque uno aquí en terapia pues escucha muchas cosas. Recuerdo mucho esta como postura de los papás, a lo mejor incluso hasta yo como padre tal vez le he tenido en algún momento, de que a mí nadie me va a enseñar a educar a mis hijos, así me educaron mis papás, y mira el hombre que soy ahora, todo ahí con el telele, ¿no? Todo violento. Y fíjate, hay unas cosas que de repente dicen los papás, por ejemplo, una que me voló la cabeza fue de que en una sesión dijo, estábamos en una
cuestión de confrontación, porque había unas cosas ahí en la familia que no estaban bien, y el papá se enojó y volteó a ver a la hija, y fíjate, le dijo, yo te di la vida y si quiero te la quito. Fíjate nada más, o sea, qué profundo, cuánta violencia hay en un comentario, es una oración nada más, pero es lo malo de este tipo de crianza a la vieja usanza, como le decimos aquí. No te das cuenta porque crías a tus hijos como por reflejo o como en automático y no te das cuenta de el daño que estás mancillando, que estás pisoteando, que estás humillando a un ser humano, y lo estás humillando desde una posición de poder, ¿no? Porque esa persona, tú eres su papá, tú eres su mamá o su tutor, y te está viendo desde ahí, te está viendo que la persona que lo debería de proteger le está agarrando la cara y se le está refundiendo en el barro, y pues obviamente eso deja secuelas emocionales, ¿no? Luego me decía el papá, es que yo no sé por qué tomo distancia, por qué ella no me cuenta sus cosas, por qué no confía en mí. Yo, pues quién sabe, no, pues debería de confiar mucho, si tuviera el síndrome de Estocolmo, no hombre, todo te lo diría, pero sabrá Dios por qué tomó su distancia, ¿no? Pero pues es importante que hagamos esta reflexión, particularmente yo te preguntaría, para ir conociendo más este tema, ¿qué debemos considerar nosotros como padres para tener esta crianza con sentido, crianza consciente para nuestros hijos? Pues sí, precisamente eso que decías, la crianza, pues es esta relación entre los que pertenecen a esa familia y pues todos son de generaciones diferentes, entonces todo se va pasando de generación y precisamente ocupar la violencia pues sería como que todo lo van aprendiendo y lo van replicando. O por otro lado, que los papás digan, no, pues a mí me criaron con mucha violencia, entonces voy a ser muy permisivo y voy a hacer que, ¿cómo se dice? O sea, sí, ¿no? O sea, permitirles todo y ser como mucho con amor y así, ¿no? O sea, como todo lo contrario, que también se puede dar el caso. Pero en el caso de la violencia, pues sí trae repercusiones todavía, pues, o sea, más feas, ¿no? Pero pues lo que se debe de considerar es que en la crianza se toman varios aspectos, que precisamente son estas formas de corrección y el cómo se comunican, porque pues en la crianza también tenemos mucho esta onda de que pues siempre si quiero cambiar la conducta de mi hijo o de mi hija, tiene que ser con castigos, y con castigos severos o con castigos que le dejen una lección y que tiene que aprender, ¿no? Pero pues también existe como otras formas y que le den otro sentido en el cómo se comunique lo que se quiere hacer y lo que los padres quieren lograr, ¿no? Porque la crianza va más, o la crianza con sentido va más a darle herramientas al hijo o a la hija, pues para que pueda salir de esas situaciones en las que queremos que se comporte de cierta forma. Aquí recuerdo mucho algunas situaciones en terapia que tienen que ver con este punto que mencionas. Recuerdo mucho, por ejemplo, casos de pacientes, ya sea mujeres o también hombres que vienen y dicen, no, pues es que me gustan las personas como de mi mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Y no le puedo decir a mi mamá, no le puedo decir a mi papá porque me va a correr de la casa, me va a humillar, me va a desheredar, me va a desconocer como hijo. Cuando hipotéticamente ponemos la situación en consulta de, señor, ¿qué pasaría si su hijo le dijera que es drogadicto? No, pues lo saco, lo empeño mi casa y lo saco lo meto en un anexo para que se enderece, ¿no? ¿Qué pasaría si su hijo pues accidentalmente matara a alguien, ¿no? No, pues, algunos dicen, lo meto a la cárcel y lo voy a ver, otros dicen, no, pues, veo cómo le hago para resolver el caso. Pero les decimos, oiga, ¿y qué pasaría si su hijo, le gustaran las personas de su mismo sexo? No, pues me falló como hijo, eso ya no sirve. Y es como reflexionar un poco este punto de hasta dónde llega el vínculo que tú tienes como papá con tu hijo, porque muchas veces lo entendemos como que nuestros hijos son nuestra propiedad.
y no reflexionamos que eso nunca, a lo mejor históricamente sí es así como un delito continuado que se ha hecho contra los niños, incluso que los padres han hecho contra niños y niñas, porque antes los hijos se vendían, antes los hijos se intercambiaban por favores políticos, antes los niños no tenían derechos, y yo te hablo como de 200, 300 años para atrás. Actualmente en México todavía hay zonas en las que los derechos infantiles que están por encima de los derechos de un adulto no se respetan y se sigue dando a las hijas para que se casen con gente, sobre todo en rancherías. Aquí en la ciudad yo creo que no es tan común, pero eso no significa que no haya violencia contra los niños y contra las niñas y adolescentes, porque desde el momento en el que la madre rechaza los gustos de los hijos, que si es música, que son sus preferencias sexuales, que si es la carrera, pues estamos hablando de que se está violentando ese desarrollo libre de la personalidad. Ajá. Y es un problema de crianza, ¿no? Sí, pues sí, precisamente es eso, como pues el no aceptar que también tu hijo o tu hija pues es una persona, ¿no? Y tiene derechos y tendrá gustos diferentes. Yo me acuerdo que, porque estábamos dando talleres en una comunidad aquí cerca de San Luis. Ajá. Y una mamá nos decía, no, es que nada más le hace caso a su papá porque pues le gusta mucho la música de él, pero para ella era muy conflictivo, es como de, no, es que a mí no me hace caso y es que no sé qué, y es como de, pues está bien, o sea, siento que está bien que los hijos vayan pues encaminados a lo que les gusta, ¿no? Uh-huh. Y precisamente estamos ahí para orientarles que pues que sea bueno pues para su desarrollo, ¿no? Y también pues estar ahí pues en todo momento, porque precisamente la crianza pues es pues cuidar y dar al niño pues estas herramientas de las que les hablaba para lo demás, pero más no hacerlo como tú dices, como de tu propiedad, porque pues si no se pensaría como que la crianza es como un poder, ¿no? Es como de, pues está a mi cargo, entonces yo puedo hacer esto y entonces yo le hago y pues en realidad no es así. Por eso es como darle otro sentido a la crianza, valorando pues su persona, los derechos y todo esto, ¿no? Que okay. Precisamente otro aspecto que tiene la crianza es que tiene como tres ejes. Uh-huh. ¿Como estilos? Sí, como tres, que son las pautas, las prácticas y las creencias, que precisamente pues es las creencias, cómo también se han criado los papás y lo que ellos adoptan que es bueno para ellos, ¿no? O sea, lo que es así de la crianza para hacerlo con sus hijos, entonces pues lo van replicando. Las prácticas, pues ese es el contexto en donde vive la persona con los hijos. Por ejemplo, si la familia es extensa y vive con los tíos, no sé, con los abuelitos, que es más común, pues es el contexto en donde se desarrolla y a lo mejor las normas o las reglas que les quiere dar a los hijos pues choca con todas esas generaciones y choca con que no, pues yo soy la mamá, yo soy el papá y soy el encargado de cuidar, pero como hay más en mi familia, a lo mejor no estoy siempre al 100%, porque pues también hay que ver eso, ¿no? No es como que crías y estás todo el tiempo ahí con tu hijo o con tu hija, entonces es como de que pues también hay que tener en cuenta eso. Y precisamente las pautas, que son estas normas que siguen los papás o las mamás, frente al comportamiento de sus hijos, que son los estilos de crianza que ocupa cada uno de ellos, ¿no? Que adopta cada uno. Ok. Eso en cuestión de estas partes de los elementos de la crianza consentida. Sí. Okay. Ahorita, como punto de reflexión, ahora sí que como esas preguntas que no vienen aquí, pero que nos invitan como que a reflexionar. Hay una frase que yo te diría, para que me digas tu punto de vista, que tiene que ver mucho con esta conciencia de los papás, principalmente sobre el mundo. A veces como padres no entendemos que el mundo cambia. De hecho, muchos papás, yo les he preguntado y les digo, oye, no, pues es que siempre ha sido así y esto y lo otro, pero ya cuando empezamos a rascarle decimos, no, o sea, las condiciones ya son diferentes, ¿no? Por ejemplo, antes se acostumbraba a que los hijos estudiaran, ¿no? La misma carrera que el papá. Sí. Antes, si el papá era albañil, el hijo iba a ser albañil, si el papá era herrero, el hijo iba a ser herrero,
y se iba a seguir preservando como que el linaje, ¿no? de este aprendizaje, este oficio, esta arte. Por ejemplo, los pintores o los albañiles que hacían así como acabados pipiris nice, pues le enseñaban sus técnicas a los hijos, ¿no? Y luego empezamos con esta cuestión del profesionalismo, ¿no? De la, ¿cómo le decían? Como esta fantasía de pues tienes que estudiar una carrera, tienes que hacer una licenciatura y eso va a garantizar que te va a ir bien. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Pero, por ejemplo, ahorita el mundo después de la pandemia es, tienes que tener un trabajo que te dé dinero. Un trabajo que te dé satisfacción, de que te sientes a gusto teniéndolo. Y aparte tienes que tener una inversión o un fondo o algo que te esté dando un ingreso pasivo. Tienes que tener mínimo 3 fuentes de ingreso. Cosa que a lo mejor por la recesión, por la devaluación, por lo que tú quieras, pues ya no son las mismas reglas de los papás. Y esto tiene que ver con este punto. Cuando no cuestionamos el tipo de crianza que tenemos, estamos educando a nuestros hijos para un mundo que ya no existe. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia cambió las reglas completamente de todo lo que estaba construyéndose y de lo que ya se había construido, y como que a la gente no le caía el 20. Es que mi hijo se alejó de mí. Oiga, 2 años estuvo encerrado con usted. 2 años le estuvo aguantando a usted y a las crisis emocionales que él tenía y si iba a estudiar esto, está fastidiado, está tratando de reconstruir su vida. Es natural, es entendible que si usted en vez de darle su espacio y de estar como que buscando una conciliación y está encima de él, pues obviamente se va a alejar, ¿no? Pero es como esta cuestión de ¿tú qué opinas de esta frase? Si no cuestionamos la manera en la que educamos a nuestros hijos, los estamos criando para un mundo que ya no existe. ¿Qué opinas de esto? Pues sí, precisamente en la crianza se da mucho que replican las acciones, ¿no? O sea, cómo criar a tus hijos. Y precisamente eso es lo que hace que siempre vayas como por el camino y que pues siempre sea igual, ¿no? O sea, si a mí me pegaron, pues a lo mejor a los hijos se les tiene que pegar pues para que me entiendan, ¿no? Y siempre pues es lo mismo, ¿no? Pero pues si no estamos tan conscientes de que el mundo va cambiando y precisamente hay situaciones en que pues al niño también le tienes que dar herramientas para salir de todas estas situaciones, pero pues al niño, pero tú como mamá o tú como papá pues te quedas así como de, ay, es que mi hijo se está yendo de mis manos o de la casa, ¿no? O ya no me hace caso, entonces cambia, pero pues también ser conscientes en que no siempre va a ser un niño de 6 años, y un niño de 6 años pues a lo mejor no tiene las mismas herramientas o las mismas, más bien habilidades que un niño de 10, que un adolescente de 12 años, y que todo va cambiando así como pues nosotros y también el mundo que nos rodea, ¿no? A lo mejor eso de que pues que estudies lo mismo que yo, ¿no? Es más como que en el sistema familiar se crea como esa idea para que en un sistema pues más, pues allá afuera en la sociedad mostremos nuestro sistema. Entonces es como de que no, pues tienes que ser alguien en la vida y tienes que demostrarle a los demás, ¿no? Como que esa insistencia en que tiene que ser así, cuando pues las cosas van cambiando en cuanto a los intereses, en cuanto sea libre de elegir pues sus propios gustos, sus propios intereses. Como que su camino, ¿no? Ajá. Ok. Ahora, ¿nos podrías platicar un poquito más de estos estilos de crianza? Pues sí, ya como mencionaba, pues hay estilos de crianza diferentes, pero también los estilos de crianza pues siempre son de acuerdo a lo que va pasando. O sea, no es como que tengas tú siempre un estilo de crianza y siempre sea el mismo, sino que a lo mejor pueden ser simultáneamente de acuerdo a lo que va pasando, ¿no? En el día a día. Okay. Y se rescatan, bueno, yo ocupé 3, que son como los más, ¿cómo se dice? Como los más habituales. Ajá, sí, que sería el autoritario, el permisivo y el democrático.
Y pues sí, como les mencionaba, pues no es como que siempre seas autoritario, siempre seas permisivo, siempre seas democrático, pues sí se engloban así como en esos tres estilos, pero pues sí pueden ser diferentes. En el autoritario, pues siempre se caracteriza porque siempre esperes la obediencia de los hijos y que siempre estés preservando el orden, ¿no? En ellos. Que siempre te hagan caso, que sea caso a la primera, que todo tengan en orden y tienen medidas de castigo pues más fuertes. También restringen mucho su autonomía, pues es la característica de este estilo. Y también hay poca falta de comunicación y de afecto. Esto lo que hace es que también tiene repercusiones negativas en la socialización con los hijos, en el autoritario. Después tenemos el permisivo, que pues esto genera gran autonomía, dándole muchos permisos a los hijos, hijas. Pero bueno, siempre cuidas que no tenga el peligro de su supervivencia física, o sea, que no esté en peligro el niño o la niña, pero siempre dándole como que pues esos permisos y esa libertad de ser. ¿Qué más? Sí, no existe tanta autoridad en este estilo y no hay tantas restricciones y castigos, siempre hay pues muchos permisos, siempre hay muchas libertades, y esto lo que permite que sean... Perdón, como que confundí los estilos, pensé que lo estaba haciendo otros. Pero bueno, lo que intenta este estilo es que siempre se formen niños alegres, niños que puedan hacerlo todo y que sean libres, pero esto a su vez pues genera que sean pues más antisociales o que tengan más dependencia de los papás, al no dar también pues esas herramientas de cómo solucionar los conflictos, ¿no? Por ellos mismos. Ajá, por ellos mismos. Y los democráticos, lo que hacen los papás o las mamás es que motivan a sus hijos o hijas a valerse por sí mismos. Se respeta mucho su individualidad y la personalidad, también sus intereses. Establecen mucho los valores y los lazos de disciplina, pues sí, en la crianza. Y siempre intentan fortalecer esta habilidad, pero como haciendo mucho, o sea que, es que se me fue. ¿Qué? O sea, siempre explican mucho las cosas y explican mucho las normas, las reglas, lo que tiene que ser, y dan muchas explicaciones a los hijos, queriendo que haya como mucha comunicación, y pues sí. Pero para tomar en cuenta, pues se debe tener siempre la importancia del crecimiento del niño, o sea que siempre son diferentes el desarrollo y que cada uno tiene capacidades y habilidades pues en la vida diaria. Okay. Entonces, déjame ver si entendí. Básicamente estos tres tipos de estilos, digamos, tienen como que sus pros y sus contras todos. Hay cosas donde sí debemos ser autoritarios, cosas donde debemos ser permisivos, y cosas donde debemos ser como que democráticos, ¿no? Pero todo depende de la habilidad de la mamá o del papá para identificar y adaptarse al estilo más adecuado para eso que le pasa al pequeño. Sí, pues es que es como lo más común, ¿no? Estos tres estilos de crianza. Como tú dices, pues tienen cosas buenas, cosas malas, pero siempre se tiene que tener en cuenta el crecimiento del niño. ¿A qué me refiero? Que su cerebro siempre funciona de manera diferente y que hay que tener en cuenta esto. Si bien pues el cerebro madura hasta los 25 años, es por eso que entonces el cerebro pues cambia de muchas formas y hay que tener siempre en cuenta esto. Por eso es como que consentido, porque ¿cómo le vas a decir a un niño? No, pues haz lo mismo que tu hermano de 15 años, pues no se puede, o sea, también hay que... O que los comparan, luego. Ajá, también. Fíjate que una herida muy común en la terapia, como... No, es como una patada donde no del sol, es que ¿por qué no eres como tu hermano? ¿O por qué no eres como tu prima? ¿O por qué no eres como tu mamá? O cuando sobre todo cuando hay problemas entre los papás, es que te pareces, eres igualito a tu mamá, eres igualita a tu papá.
dices, no hombre, es como que lo peor que puedes hacer como... Pues sí. Y lejos de decir, el niño ubica que eso es malo y va a dejar de ser, te agarra el odio porque no lo respetas como ser independiente y lo estás comparando y se aleja más de ti. Entonces, tú como padre, en vez de fomentar esa como que proximidad, esa cercanía, esa confianza, la rompes, ¿no? Y me hace mucho, como que mucho clic con esto que decías del ejemplo que mencionabas de la señora es que la niña le hace caso a su papá y a mí no me hace caso. Y es como la lógica, ¿no? Antes de que te haga caso un niño, primero te tienes que ganar su confianza. Uh-huh. Y es algo que le digo mucho a los papás. La ley dirá 1000 pestes de el papá biológico es el papá biológico y él no. El niño decide, sobre todo en la teoría pedagógica y un poquito la teoría psicoanalítica que no me gusta mucho, pero no me acuerdo de quién lo leí, creo que fue Blanier, decía, el hijo decide quién va a ser su padre y quién va a ser su madre, no los papás. O sea, el hijo, cuando te dice papá o te dice mamá, te está dando un nombramiento porque tú hiciste algo que se lo ganó. Y la sociedad, no le digas papá porque él es el novio de tu mamá, pero el papá biológico no está, anda comiendo allá verdolagas en no sé dónde, ni da pensión, y el novio es el novio está pagando al niño. Y luego llegan los abogados o llegan los ministerios. No, es que no, él es el papá, ¿no? Él es el papá biológico, tiene que convivir. No, pues si la niña no lo conoce, si el niño no lo ha visto en años, si ni a sus fiestas ha ido, ni a Navidad, psicológicamente él no es su papá. O sea, el niño ya identificó quién sí cumple la función y es algo que de repente tanto mamás y papás dirán, es que quiero que hable con él para que hable conmigo. Señora, usted confía en el muchacho, confía en la señorita, se ha construido un vínculo de respeto y de confianza, o anda ahí meticheando, le anda trasculcando, le voltea los calzones cuando el niño va a la tienda, pues obviamente es como, es que soy su madre, soy su padre, hay límites, ¿no? Como tú mencionas. Bien interesante esto. Oye, ahorita mencionaste algo que de repente nos hace mucho ruido a los papás. Y es que tenemos que ubicar a nuestro hijo, a nuestra hija, conforme a un desarrollo madurativo, ¿no? O sea, conforme a las etapas del desarrollo, por así decirlo. Y hay mamás, hay papás que siguen tratando a sus hijos de 18, le siguen pegando a cinturonazos y dices tú, güey, ya tiene 18, un día de estos te va a desconocer y te va a dar una trompada porque ya... Desde que nació hasta los 18 le está cinturoneando, un día como al elefante, ¿no? Se va a dar cuenta de que ya está grande y te va a desconocer y, ay, es que él es malo. No, pues es que ya estabas abusando de algo que ya hasta quedó obsoleto, y ya en una edad que dices tú, pues no aplica. Tú, ahora sí como psicóloga que has visto los casos de la terapia y del conocimiento que hay en la licenciatura, ¿cómo funciona esta crianza conforme al cerebro de los niños, niñas y adolescentes en relación a estas etapas? Pues sí, precisamente lo que estabas mencionando ahorita, sobre pues también ¿cómo lo voy a decir? Era lo que estabas diciendo antes, ¿no? O sea, cómo también le damos un significado a la crianza y nombramos quién es nuestra mamá, quién es nuestro papá, porque precisamente nos da como ese valor de los derechos que tenemos, ¿no? Y pues precisamente en la crianza también deberíamos, ya como cuidador, o como tutor, o como mamá, papá, tenemos que tener en cuenta pues la etapa, ¿no? En la que está el niño y cómo funciona su cerebro. Y para explicarlo un poquito mejor, lo voy a explicar como en 3 fases, para decir que el cerebro es cambiante, cambiable y complejo. Cambiante, ¿por qué? Porque se divide el cerebro y hay 2 zonas, que es la superior y la inferior. La superior se compone de lo que conocemos el tronco encefálico y la región límbica. Y esto va más desde que nacemos, o sea, esto está desarrollado desde que nacemos, pero es más primitivo. Primitivo porque pues
es responsable de operaciones como más básicas, así como los instintos de protección, de aquí salen las emociones fuertes, no sé, también la respiración, la regulación de los ciclos del sueño, y sí, pues es todo, hace cuenta todo lo básico, ¿no? Ok. El superior es responsable de pensamientos más complejos. En este se toma más en cuenta, es como lo más externo del cerebro, y a diferencia de las funciones básicas, el cerebro superior es responsable de pues destrezas que son más emocionales, pero más también reflexivas, que permiten tener pues como más sentido a las relaciones en las que pues sí, a las que formamos, ¿no? Ajá. Es decir, pues se ubica más en lo que es la planificación y toma de decisiones. De aquí van más las regulaciones de las emociones y del cuerpo, pero no en un sentido como lo decía ahorita, como más primitivo. También de aquí sale la flexibilidad y la adaptabilidad, la empatía y la moralidad. Ok, como les decía hace rato, el cerebro tiene que tener un cierto tiempo para que madura hasta los 25 años, y es por eso que es cambiante, ¿no? O sea, el cerebro del niño va cambiando, se va desarrollando y por lo tanto pues va madurando. Ya en la adolescencia se cuenta que se reorganiza todo y va cambiando también a su vez hasta que madura hasta los 25 años, ¿ok? Pero bueno, algo importante que decir pues es que no, o sea, por esto que decía que tiene diferentes zonas, va cambiando esas zonas y va aprendiendo a ocupar, por ejemplo, ser más flexible, a planificar mejor las tareas, a ser más empático, y es por eso que no podemos esperar a que el niño reaccione rápido, ¿no? Sea coherente y sea, híjole, ya es bien responsable y hace todas las tareas que les pedimos. Ajá. Y pues bueno, a eso me refiero con que sea cambiante. Ahora sí, volviendo al tema, ahí disculpen que nos están remodelando y ya al fin va a quedar. Retomamos, me decías que es sí, o sea, son cambiable. 3 fases. La primera fue cambiante. Ajá. Ya nos dijiste por qué. Sí, cambiable, porque así como es cambiante, pues también lo podemos cambiar. No sé si, por ejemplo, ustedes como mamás, como papás, si ven no sé si hemos leído algo sobre el cerebro, a veces nos encontramos con este concepto de neuroplasticidad. Neuroplasticidad hace referencia a que pues el cerebro se ocupa, por ejemplo, no sé, ciertas regiones del cerebro que son para ciertas cosas, físicamente pues se va moldeando. Por ejemplo, no sé, si un niño empieza a tocar el piano, ¿no? Y toca el piano desde muy temprana edad y lo va tocando, pues esa región del cerebro que ocupa para cuando está tocando el piano, pues se va modificando, o sea, físicamente se va cambiando el cerebro y pues cambia, ¿no? Esto quiere decir que de acuerdo a las experiencias que nosotros tenemos, bueno, que los niños y las niñas tienen, pues también puede ir cambiando y lo podemos ir estimulando pues para que se desarrolle y para que evolucione de manera que, por ejemplo, ocupe el cerebro inferior que les decía, ¿no? Superior, que ocupe sus habilidades de la empatía, sus habilidades de la percepción personal que tiene. De aquí sale, por ejemplo, que se desarrolle bien su autoestima, su autoconcepto y pues todo eso, ¿no? A eso me refiero con que sea cambiable, no solo como que cambie por sí solo, sino que también lo podemos ayudar para que se estimule y para que pues tenga un mejor desarrollo, ¿no? Sí, ahora sí que no es permanente eso que está en el cerebro, lo podemos, en medidas de lo posible y de los estímulos, podemos cambiar eso. Si hay algo malo, lo podemos corregir. Ajá. Y también no es todo, o sea, por eso yo no tomaba tanto como crianza positiva. Así lo tomé porque pues así se conoce. Yo lo tomé más como crianza con sentido, pero no es como que entonces vamos a estimular todo lo positivo, ¿no? Y cuando haya positivo algo, pues ayudarle. Sino que también habrá experiencias malas y eso nos va a permitir darle herramientas. Y hago tanto énfasis en esto porque pues a lo mejor en un futuro vas a saber manejar mejor, no sé, situaciones de estrés
o afrontar mejor los conflictos o alguna situación que pase. Entonces pues hay que saberle cómo orientar, ¿no? En estas situaciones que pasan, que son a veces desagradables, que son negativas o que pues le puede pasar algo al niño, que esto le permita pues también aprender algo de eso, no es todo como positivo y darle amor y decirle, ay no, pues todo es positivo, y cuando pasa algo malo como hacernos que no pasa nada, o sea, tampoco es como eso. Pero bueno, después vino lo complejo. Yo digo que, bueno, es complejo, pues porque como les decía, tiene diferentes regiones el cerebro. Por ejemplo, no sé, unas son para el lenguaje, unas regiones son para la empatía, otras regiones son para la memoria, y pues por eso decimos que, pues esta complejidad, ¿no? Del cerebro, para saber cuándo hacer uso, pues de sus regiones más, sí, o sea, que pueda, ¿cómo se dice? Como desarrollarse. Sí, desarrollar pues esas habilidades que ocupa el cerebro, por ejemplo, bueno, repito siempre empatía, pero no sé, la toma de decisiones. Como habilidades más complejas. Ajá, sí, habilidades más complejas. Y pues mencionando otra vez esto, ¿no? Que así como ocupa a veces su cerebro inferior, otras veces ocupará su cerebro superior, y ahí estamos como para orientarle, no es como que siempre va a salir nada más una zona del cerebro, sino que poco a poco, en cuanto a las posibilidades del niño y de acuerdo a su edad, pues vamos a ir cambiando y vamos a ir estimulando pues el cerebro, ¿no? Para que vaya desarrollándose bien, y que pues sí puede hacer pues varias situaciones de la vida. Ok. Ahora, ya que entendemos cómo funciona todo esto del cerebro y de que pues es como una supercomputadora que tiene varios niveles, ahora entendemos como que más esta reflexión de pues no golpearla, ¿verdad? No darle sus madrazos, como quien dice, porque pues la desconchimplamos, ¿no? Pero particularmente, ¿cómo ubicaste esto de la comunicación asertiva o la comunicación con sentido que nos comentas el día de hoy? ¿Cómo es esto? Mira, de la comunicación asertiva lo tomé más porque en o sea, dentro de la investigación que yo estaba haciendo, lo mencionaban bastante como una herramienta buena pues para el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque a nosotros comunicar algo, es decir, no sé, por cambiar alguna conducta del niño que no nos gusta, o comunicar alguna regla, algún límite que tiene el niño, es mejor hacerlo de una manera asertiva. Esto les ayuda mejor, pues precisamente como activar al cerebro a que tenga pues estos cambios, ¿no? Como les decía. La comunicación asertiva, ¿qué es? Es como es la capacidad de la persona para decir algo que le gusta y algo que no le gusta de manera respetuosa. Y precisamente por eso es crianza también respetuosa, también se le conoce, porque pues le das ese respeto que merece pues la persona, ¿no? O sea, sabemos que es tu hijo, que es tu hija o que está a tu cargo, pero siempre validando pues que merece respeto, y hacerlo de una manera asertiva puede ayudar mejor, porque también mejora la confianza en sí mismo. Por ejemplo, en la comunicación podemos tomar de comunicación pasiva, agresiva y la asertiva. La pasiva, pues por ejemplo, si estás en una reunión o si estás, no sé, en un conflicto, la pasiva sería como que te quedes callado, ¿no? O que no demuestres tus intereses, o que no digas lo que no te gusta y digas, bueno, pues así voy a dejar las cosas, mejor no digo nada. Ese puede ser un ejemplo. Lo agresivo, pues que siempre pasar como por encima de los demás y que no, pues no te importe, o que no le tomes que no le tomes la importancia a lo que dicen los demás. Pero de una manera asertiva es que lo hagas con respeto y que valores también lo de las otras personas como lo que te gusta, lo que tú quieres y lo que quieres comunicar de buena manera, ¿no? Okay. Porque también un ejemplo que dábamos y que lo hicimos en un taller que estábamos dando, porque como que no les hacía mucho sentido, es como de, pues sí le digo a mi hijo que pues que no lo haga y ya, ¿no? O sea, se lo digo de buena manera. Pero muchas veces recurrimos a los gritos, y si a la primera no lo haces, estás gritando o así, eso, ¿no? Pero pues eso también de gritar o de alzar la voz, pues genera un
un cierto estrés en los niños. Por ejemplo, si yo me agarro aquí a gritar, pero así todo el tiempo durante una hora, imagínate, salimos así todos, ay, no, ya. O sea, muy, muy estresados. Imagínate que llegas a la casa después de haber trabajado y tienes más ocupaciones y pues no siempre estás ahí con los niños, o sea, no es como que te la pases todo el día ahí, también pues tienes tus ocupaciones y tienes cosas que hacer y pues nadie tiene la culpa si algo te pasó, ¿no? Entonces que llegas y gritas y no te hace caso tu hijo y luego tu hijo más grande tampoco tiene otro problema y así, o sea, también eso genera, pero recordemos que también de acuerdo al funcionamiento del niño es mejor pensarlo. O sea, es que lo que quiero decirles y lo que estaba pensando ahorita no es como que decir que ya tener una crianza con sentido es como decir, no, pues ya todo relajado, todo es positivo y ya no voy a gritar, sino que tener en cuenta y ser conscientes de que en lugar, que si llegas gritando, pues ni tú vas a obtener lo que tú querías y el hijo pues solo va a tener repercusiones, ¿no? Sí. Y no va a ser lo que... Hasta traumado va a quedar. Ajá. Y para los conflictos precisamente una manera de hacerlo es a través como de 3 pasos, ¿no? Que ofrece la comunicación asertiva, que es la comprensión, la educación y la elección. Por ejemplo, si tu hijo tiene que hacer, no sé, tender la cama y no quiere o está jugando, a lo mejor tenemos que sacarlo del juego y tenemos que sacarlo como de su entorno donde él está prestando mucha atención y comprender que pues a lo mejor a la primera no quiere hacer tender la cama, en este ejemplo, pues sería como de, ok, comprendo que pues a veces es difícil, ¿no? Pero dar siempre como todo claro y todo, o sea, como que no dar explicaciones tan largas porque pues el niño no va a poner atención y no nos va a prestar como a todo, ¿no? Va a pensar que es un sermón y pues simplemente no te va a hacer caso. Después seguiría como la educación, que este paso es importante porque nosotros como cuidadores siempre tratamos de enseñarles algo a nuestros hijos y pues que ellos aprendan algo de esas situaciones que pasan, ¿no? Algo como simple como tender la cama, que después puede ir saliendo en otras situaciones y pues él le explicaría en este caso al niño pues por qué se tiende la cama, ¿no? A lo mejor pues no sé, pues porque tiene que estar recogido para poder hacer más cosas, no sé, cosas así, y el niño te va a ir poniendo atención. Y lo que sigue es la elección. Si bien pues no siempre van a ser niños y ya de adultos pues también queremos que sepan elegir, ¿no? Y para eso pues tenemos que dar lecciones desde chicos, o sea, así como siempre como tender la cama a un niño, no sé, muy chiquito o sea, que ya puede tender la cama, no sé, 6, 7 años, darle lección como de, pues quieres que te vaya ayudando al principio o quieres hacerlo tú solo, ¿no? Así cosas simples como esas pueden ir ayudando al niño a que precisamente active pues estas zonas del cerebro que le ayude a planificar las tareas, que le ayude a elegir, a la toma de decisiones y puede ser una herramienta muy útil. Y pues sí, por eso yo tomé como herramienta la comunicación asertiva porque puede ser como una alternativa. Porque de pronto dices, no, pues bueno, ya voy a ser más consentido y ahora que sé lo del cerebro, ahora que sé que debemos darle como ese valor al niño, a sus derechos y a todo lo demás, es como también una herramienta para saber cómo comunicarnos también y que ellos nos entiendan y hacerlo como poco a poco. Sí, que es como mejor construir este puente de confianza llamado comunicación para llegar como que a acuerdos y expresar tanto los niños como los adultos sus emociones que andar con la chancla y con el cinturón y el palo a diestra y siniestra, ¿no? Sí. Da más resultados. Sí. Ok, yo aquí anotando, No te pregunto nada, deja aquí la nota que me están enseñando. Oye, bien interesante. Ahora sí que ya pasaremos a las 2 preguntas finales ya para ir cerrando el tema. Primero, ¿cómo poner reglas y límites en la crianza a partir de esta comunicación positiva, comunicación con conciencia, como lo manejaste tú? Pues para empezar, ¿cómo poner una regla y un límite? Tenemos que tener siempre claros que, por ejemplo, si yo como mamá o como papá voy a tener una regla, pero por ejemplo en mi casa vive, no sé, también mi abuelito. Tener en cuenta siempre que todos deberían de cumplir
esas normas y todos deberían conocer qué le quiero enseñar a mi hijo o hasta dónde puede llegar mi hijo para que todos las cumplan. Esto es muy importante porque si no, pues el niño estaría muy desorientado, que es lo que no queremos, como de, pues entonces, ¿quién me va a dar órdenes? O hasta cuando no está mi papá, pues entonces sí puedo hacer eso, ¿no? Entonces, también como darles importancia del límite. El límite le permite al niño saber hasta dónde puede llegar y sí, o sea, tener como un orden, no nada más así. Y bueno, hay distintos tipos de límites que podemos ponerles a nuestros hijos e hijas, que serían los límites inquebrantables, los límites para establecer el bienestar y límites para la convivencia. Los inquebrantables se refiere a aquellos que son indispensables, pues para garantizar la seguridad del niño, ¿no? O sea, eso sí, de plano, pues tiene que estar, no es como que, no sé, por ejemplo, en la cocina, o sea, no debe pasar el niño a la cocina, no debe hacer ciertas cosas, pero es que todo el mundo sabe que no debe hacerlo, porque pues a lo mejor daña la seguridad del niño, ¿no? A lo mejor es muy simple, pero debe haber otros límites que sean para eso. Límites para el bienestar. Estos límites pues son los que siempre se deben de hacer valer por todos, como les decía, porque son importantes para el desarrollo del niño y para su bienestar. Pues sí, también son parte, ¿no?, de estos límites que les decía. Y los que son para la convivencia, pues estos son los que establecen los padres en la familia. A lo mejor, no sé, límites en la mesa, ¿no?, o en el comedor, pero esto lleva pues a facilitar un orden, ¿no?, con los miembros de la familia o con los demás que estén. Y digo en la familia porque pues es las primeras personas que están ahí, con los que te relacionas, y esto te va a ayudar también pues cuando estés en otros espacios. Y como les decía, lo que podemos hacer es establecer límites también de acuerdo a la edad del niño y a las capacidades que yo sé que tiene mi hijo. Okay. Pero bueno, para poner estos límites, para dar una buena orden, digamos, ¿no?, para poner esa regla que nosotros queremos dar, tenemos que limitarnos a dar una sola instrucción. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo de tender la cama, no sé, a veces, no sé si les ha pasado a su mamá, es como de que cuando eran chicos, no, pues lávate los dientes y luego te vas al baño y ya te vienes aquí a acostar. O sea, como que sin querer nosotros hacemos como varias órdenes a la vez, porque son simples, pero hay que recordar que pues a lo mejor tenemos que ser más claros y limitarnos a decir solo una, no es como, primero verte a lavar los dientes, que primero voy a hacer esto y ya después esto, ¿no? Pero de una por una. Okay. Siendo claros y también marcar, esto es más como para niños más chicos, porque pues ya niños más grandes siento que sí lo entienden y ya desarrollando pues todo eso, sí lo podrán hacer. Pero para niños más chicos también podremos marcar una pausa para ver si nos ha entendido. Por ejemplo, tan fácil como de, tienes que ir a lavarte los dientes, pues a lo mejor sí lo entiende, pero es como de, a ver, repítemelo para saber que tú sí entendiste, y si tú necesitas ayuda, a lo mejor puedo empezar, ¿no?, a ayudarte y ya te dejo. Y esto pues también crea, no sé, la autonomía del niño y que él haga como sus propias acciones, pero con la ayuda, y ya poco a poco lo soltamos. Depende de la edad o de la complejidad de la tarea. Dependiendo de la edad y la complejidad de la tarea. No, digo que pregunto. ¿Es pregunta? Depende de la edad o de la complejidad de la tarea. Sí, depende mucho de la edad. Estos que yo tenía aquí, los pensé más, por eso dije que depende de la edad. En estas situaciones que yo marco, pues es como edades muy chicas, pero sí las instrucciones pues siempre tienen que ser de acuerdo a la edad de tu hijo. Fíjate que aquí, ahorita con la pregunta que hace Luis, me llega una reflexión muy padre, de un caso que veíamos de un niño que se estaba ahogando. Él se ahogaba porque se le tapaba la nariz. Entonces el papá se frustraba mucho, decía, es que mi hijo está mal de la cabeza, no sabe que puede respirar por la boca. Entonces ya con el paso de las sesiones, explicándole cómo estaba la situación, como que cayó en cuenta de
de que no sabía. O sea, literal, como que él mismo decía, no sabe, pero era como de que en su cabeza era, todos los niños nacen sabiendo. Como viéndolo de que mi hijo es un adulto chiquito, sí, y lo sabe todo, nada más que es flojo y no quiere hacer las cosas, pero ya con el paso de las sesiones entiende esta profundidad de los niños y niñas nacen sin saber nada. Y dependiendo de cómo los vayamos educando nosotros y exponiendo ciertas situaciones, ellos van poco a poco aprendiendo, como lo mencionan, ¿no? Conforme al qué tan compleja es la actividad que están haciendo para el nivel madurativo que tiene en su etapa de desarrollo, ¿no? Y eso es como que una reflexión muy importante antes de pasar a la última pregunta, de que en 1800, 1700 o para atrás, a los niños se les veía como los homúnculos, ¿no? Como adultos pequeños. Se les trataba como adultos, se les ponían jornadas como adultos, se les casaba a los 7, 8 años como adultos con gente de 20 y tantos años, 30 y tantos, porque se tenía malamente esa idea de que ellos eran un adulto, que era un alma de un adulto en un cuerpo chiquito. Conforme avanzó la ciencia, los derechos infantiles, conforme apareció la ONU y eventualmente la UNICEF, pues nos damos cuenta que no, que los niños son una población en riesgo, que los adultos debemos protegerlos, principalmente los padres, acompañados del Estado y de las instituciones, pero aún así seguimos diciendo esto, no, es que ya está grandecito. Dices, no es que esté grandecito, es que nadie le ha enseñado a hacer eso, y no lo va a hacer porque no está la competencia, no porque esté grandecito, nada importa. O sea, puedes agarrar a una persona de 40 años y se va a ahogar si lo avientas a la alberca si nunca aprendió a nadar, y es como que así de sencillo es el ejemplo. Pero es lo mismo si al niño nunca tuviste como que esa aproximación de llevarlo a la tienda a comprar, a que le dieran la feria y nada más así lo mandaste, pues nunca va a aprender, ¿no? Y no es error del niño, es de nosotros como padres que no tuvimos la crianza y la paciencia para estar ahí con ellos y enseñarles, ¿no? Que luego se ve traducido bien feo. Un caso así que me voló así la cabeza, un niño, un adolescente, diría yo, un puberto de 35 años, estudió su escuela, toda la escuela, prepa, licenciatura, nunca trabajó, nunca ejerció ni nada, él siempre estuvo así. Su mamá era una mamá acaudalada, una madre soltera, pero que tenía generosas cantidades de dinero. Fallece la mamá, y falleciendo la mamá, él se volvió loco, y creo que está aquí en San Luis, anda ahí, como vagabundo, así como vagabundo, pues que padece sus facultades mentales allí en el centro. Tiene ahí pausada la herencia, o sea, no la puede cobrar porque padece sus facultades mentales, pero no hay un guardia legal que puede estar al cargo de él a sus 35 años, porque cuando fallece la mamá, pues queda loquito, ¿no? Como diríamos vulgarmente. Y esto nos hace referencia a que esto de cuestionar la creencia es muy importante, porque, por ejemplo, podemos violentar a nuestros hijos y dejarlos bien tronados, y romper el vínculo que tienen con nosotros, o por el contrario, sobreprotegerlos y crearles como esta burbuja de un mundo aislado que nada tiene que ver con la realidad, y que cuando nosotros fallezcamos como padres, como cuidadores, esa burbuja va a romper y al niño le va a caer, a ese niño de 35, 50 años, psicológicamente hablando, le va a caer el mundo real, y deja de que se lo coma, no va a poder, y va a escindirse de la realidad, como vulgarmente decimos, y pues va a quedar en la locura, ¿no? Pero, ¿y cómo pasa eso? Desde la crianza, ¿no? O sea, no fue problema, porque todos mexicanamente, machistamente, es que está él por X, no supo, no, o sea, no fue culpa de él, o sea, fue culpa de la mamá que por sobreprotegerlo, lo hizo... Lo aisló exactamente, y lo hizo incapaz de hacerse cargo de su propia existencia, de solventar su propia realidad.
Pero bueno, ahora sí, última pregunta. ¿Cómo le puede, no viene aquí, ya sabes que yo quiero ponerte en cuestionamientos, en controversia? Yo te preguntaría, un papá, mamá, que a lo mejor tiene una crianza hegemónica, violenta o tradicional, y está interesado, a lo mejor, porque va a haber gente que dice, psicólogos mundanos, no saben, ya hasta se han de haber salido del live, ya hasta de haber quitado el video, pero la gente que dice, oye, sí es cierto, yo soy bien pasado de lanza con mis hijos, soy violento, tú como psicóloga, ¿qué les podrías recomendar a ellos para que vayan renunciando poco a poco a este tipo de crianza y se vuelvan más hacia la crianza asertiva, la crianza consentida? ¿Qué les recomendarías? Como 5 puntos. Ay, 5 puntos. Bueno, los que tú viste. Ay, pues para empezar tener como la conciencia de que a lo mejor estás haciendo mal, ¿no? Al principio yo decía que a lo mejor esta violencia puede ser directa o indirectamente. Sabemos que existen varios tipos de violencia, pero precisamente creo que hemos coincidido que a lo mejor en la crianza dices, los comparas con los hermanos o con otras familiares. O le dices, ay, no, ya estás muy grandecito para que no puedas hacer eso así, ¿no? O sea, es como indirectamente decirles algo que pues no va y que a lo mejor pues es violencia. Y esto de crianza con sentido pues es darle como la vuelta, ¿no? Y crear precisamente esos espacios que sean más positivos. No sé, para un niño, en vez de decirle, no grites aquí en la mesa, antes de pasar a la mesa, por ejemplo, a comer, pues le dice, creas ese ambiente positivo, pero de modo en que le dices, en la mesa no vamos a gritar hoy, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, que a lo mejor sí no haría mucho sentido como de que no, pues ya no grites y todo es amor y paz y de eso es la crianza con sentido, pues no. Siento que un punto importante pues es darse cuenta que a lo mejor, más bien yo les diría que pues uno no nace sabiendo papá, ser mamá y que pues no somos perfectos y que a lo mejor en esa búsqueda de que híjole todo tiene que estar bien, pues a lo mejor está mal, ¿no? Y que no sería bueno y replantearse y repensar que las prácticas que nosotros hacemos con nuestros hijos o con nuestras hijas, qué tanto le ayudan de acuerdo a su funcionamiento, de acuerdo a su desarrollo, a cómo se ha desarrollado lo que va aprendiendo, porque pues si lo hemos marcado aquí, es que pues no es como que ya sepa todo y que si supo una cosa, híjole, ya va a poder hacer muchas cosas, sino que siempre estamos aprendiendo y pues por lo tanto pues siempre estar ahí. Y otra cosa, ahorita precisamente me acordé de una señora que estaba dando este taller, precisamente crianza con sentido, crianza positiva, pero se quedan las mamás así como de, ay, ¿cómo crees? O sea, es como de, híjoles, es que está bien difícil, ¿no? O sea, de repente, de un día para otro decir, no, pues ya, hijo, ya no te voy a pegar y ya no voy a gritar. Porque, y una señora así me dijo, ay, no, muchacha, es que si tú vieras mis hijos, hasta que no voy yo y les pego, ya se quedan quietos. Y es como de, pues quedan en shock, sí, ¿cómo no se van a quedar quietos? Quedan traumatizados así. Los recuerdos de Vietnam, ¿no? Dice, no, pero es que no es tan fuerte, o sea, es que hasta que no voy yo digo, bueno, en ese, o sea, si ella me estaba compartiendo eso, si la escuchamos, pues es como de, es que hasta que no ocupen la violencia se quedan quietos, pero más bien darle la vuelta y decir, no, pues es que a lo mejor lo que quieren es que hasta que usted vaya y les diga de una manera clara, pero que usted esté ahí, que usted esté al nivel del niño, de acuerdo pues a sus capacidades, o sea, que le entienda que a lo mejor ahí no tiene que correr, que a lo mejor ahí no tiene que gritar, que a lo mejor no puede hacer ciertas cosas en distintos espacios y habrá otros que sí. Entonces pues siempre pensar, pues no sé, antes de actuar, o sea, antes de poner una regla o saber cómo cambiar. Yo creo que sí. Sobre todo porque es como esta cuestión de la violencia, cualquier tipo de violencia, tarde que temprano te aísla, te aleja de esa persona. O sea, a lo mejor le pegas al niño o a la niña que porque no sabes cómo controlarlo, cómo ponerle límites,
Recuerdo mucho un profe que decía esta frase en la uni, de que cuando un papá le pega a un niño no es para ponerle un límite, sino para demostrar que el papá no tiene el control de la situación y está frustrado y no sabe cómo manejar eso y se desquita con él. ¿Sí? Y lo que aprende el niño pues es que cuando le pegas no es importante lo que él quiere, no es importante lo que él demanda, que el adulto no tiene la capacidad para entender como para identificar las señales que tiene el niño de qué es lo que necesita. Y eso, cuando tú le pegas a un niño, poco a poco pierdes, le da miedo, ¿sí? Se caga, pero pierdes la autoridad que tienes como adulto sobre ese niño. Y por eso los niños de repente ya no le hacen caso a la mamá, pero al papá sí. O al revés, al papá no le hacen caso, pero a la mamá sí, o le hacen caso a la abuela, porque la abuela sí le dice, no, mi hijo, es que tu mamá te está diciendo esto por esto, ella viene cansada, ten en cuenta esto, si así te quiere, pero ahorita viene fastidiada, déjala que descanse tantito. Que luego también es como que la controversia, ¿no? Las abuelas, bueno, por ejemplo, en mi caso, mi mamá las verguis que me daba, y ahora con su nieta es de, no, Jonathan, no le grites, no le levantes la mano, no, ella tiene, ¿verdad que sí entiendes, mija? Y así de, crianza positiva, me da el telele ahí, pero digo, bueno, vamos a dársela por buena, pero... Sí, es que... Hay unos casos también que llegan con el psicólogo, donde se sienten responsables de todo lo que hicieron de niños, pero porque los papás fueron muy permisivos con ese modelo. Como el niño anda allá, déjalo, el niño está haciendo daño, déjalo, el niño está acá, déjalo. Pero luego ya crecen y agarran conciencia de lo que estaban haciendo y se sienten mal. Y dicen, no, le fallé a mi papá, es que yo... Les cae toda la responsabilidad de que ellos hicieron toda y decidieron todo desde niños. Y dicen, no, es que yo hice mal. Entonces se sienten culpables. Los papás pues los tienen como en un pedestal, ¿no? Ellos me dieron todo, me hicieron todo, pero nunca lo contuvieron de cierta forma. Entonces toda la responsabilidad de sus malas decisiones desde niños pues cae sobre la persona que necesita, que vivió eso. Y ese es bueno, digo que es un caso muy común y se ve mucho también yo lo he visto en comunidades, que los papás dejan que los niños anden haciendo lo que se les dé su gana pero ahí está, ¿no? El papá. Y de cierta forma sí hay cierta ausencia del papá porque pues, bueno, más bien esa ausencia afecta porque pues el niño dice, no, pues yo hago lo que yo quiero. Cuando le cae en cuenta que lo que hizo, lo que él quiso, no tuvo ninguna acompañamiento de nada, pues se sienten mal. Sí, y es como esta parte de la responsabilidad es de ambos, o sea, los papás tienen responsabilidad, pero también la responsabilidad del papá es gradualmente hacer responsable al hijo proporcional, como mencionabas, ¿no? A la edad de hijo. Si tú te metes en una bronca, yo te voy a resolver, pero si esa bronca tú la hiciste más grande, proporcional te va a tocar la responsabilidad, porque cuando seas grande, yo ya no voy a poder cargar con la responsabilidad de lo que tú hagas, tú vas a tener que cargar. Pero también hay, como mencionas, papás comodines que se haga responsable desde que nació, ¿no? Y dices tú, sí le va a crear algunas habilidades sobresalientes, pero le va a dejar una herida emocional muy, muy grave y lamentablemente eso no vale. Eso plantea algo interesante que tiene que ver con que la contención se está malentendiendo. Porque con todo la conclusión a la que yo llegué después de escuchar a Citlali es que entonces la contención debería ser un acompañamiento, ¿sí? No una forma de limitar las capacidades, las habilidades y las posibilidades del niño, sino un acompañamiento para eso, porque cualquier relación personal que tengamos va a tener que respetar a la otra parte y así se va a tratar con cada persona. Entonces va a ser importante que para el niño sepa aprender a respetar los límites de la persona siendo acompañado por alguien,
y no solo, porque de esa forma no va a distinguir también qué es lo que puede hacer con sus capacidades. Y así es como un psicólogo también, ¿no? Es acompañamiento, la contención es un acompañamiento. Entonces yo creo que la línea de investigación de esa parte se debería de enfocar en eso, en que el acompañamiento como parte de una contención y no como límites como la violencia, el chantaje, el abandono, todo este tipo de cosas que tradicionalmente han dejado muy pobre la crianza. Sí, sobre todo por esta cuestión de los trabajos, ¿no? Que ya sea que los papás están trabajando los dos o que el papá, que es, por ejemplo, las madres solteras, es madre y llega cansada y pues obviamente no es lo mismo andar fresco, cuidando a la criatura, que ser madre soltera e ir a trabajar ya bien quemada, bien calcinada de la joda, llegar a cuidar medianamente bien a tu hijo porque vienes cansada, ¿no? Y a final de cuentas eso va a ser como que un desfase. Recuerdo, fíjate, ya para finalizar, un caso que me llegó de un niño que igual, o sea, en este caso estaba con la mamá no lo cuidaba, ya estaba así flaquito, muy muy flaquito el pequeño. Ya cuando se empieza el proceso legal por parte del papá, el papá pues es muy cariñoso, muy, muy abrazador, y el niño le dice, un niño de 6 años, chiquitito, dice, no me quieras papá, no me cuides, ya estoy grande. O sea, ¿qué daño le debiste de hacer a un niño de 6 años para que él identifique el cariño, el afecto como una señal de debilidad y se sienta ofendido y diga, no necesito esto, ya estoy grande, yo puedo solo? Por una parte sí le va a generar como una ventaja, por así decirlo. En cuanto a conciencia de algo, pero no exactamente, o a cuidado, exactamente, en la emoción le estás dejando una herida profunda, que luego ya en la adolescencia puede traducirse en tendencias de autolesión o la morición antes de tiempo, ¿no? La morición anticipada, porque pues es una deuda emocional que trae el niño cargando desde años atrás, ¿no? Desde muy joven. Muy, muy lamentable, pero bueno, por eso es importante, como dice Citlali, fomentar esta crianza con sentido. Como dice Luis Fonsi, esto de la contención emocional, pues que sea como un acompañamiento hacia el niño acompañarlo a que sienta, que se desarrolle sus emociones, que las identifique bien el niño. ¿Qué sientes? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Mira, estas son las consecuencias, debes tener cuidado. Y sus capacidades, porque luego se preguntan, ¿para qué voy a la escuela? Pues vas porque tienes la capacidad de leer, porque tienes la capacidad de sumar y de restar. O sea, es tan simple como tienes capacidades para las que vas a ir a aprender. Entonces el niño ya sabe, voy a aprender a leer porque puedo leer, aún no sé, pero puedo leer. Sí, sobre todo esto, ¿no? De capacidad y competencia, porque para hacer amigos. Hacer amigos, para hacer redes, hacer conectes. Por ejemplo, luego ahorita, no, bien padre el tema de hoy. Me acuerdo de un niño que no quería ir a la escuela y la mamá le decía, es que es tu obligación ir a la escuela. Y el niño decía, aquí lo dijo, pero también es la obligación de mi papá verme y darme dinero, y no lo hace. Uy, Padre Santo, nos dio una cachetada, mira, así, ¡anda! Todos, hasta a mí me dio, ¡hola, hijo! Y yo me quedé así de, ¿y cómo? ¿Y qué le contestas al niño si a esa edad y sin estudios ya ubica que las obligaciones las puedes evitar y no pasa nada? O sea, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le está enseñando la señora? ¿Qué le está enseñando el papá? Entonces sí es cierto, como esto que dicen ustedes, de que no es lo mismo que lo vea como una obligación el niño, que diga, sí es cierto, yo puedo, yo soy capaz, voy a ir a hacer amigos, porque voy a jugar, voy a aprender cosas, amistades amigo, familia es amigo, como decía Bob Esponja. Porque la familia es primero. Es que no sé por qué habría que ocultar la realidad en ese tipo de casos, porque siempre pasa lo mismo, y de hecho hay un chiste sobre eso, que
Dice que desde que vas naciendo ya todo está mal y todo tiene que tener un consuelo. Naces y dices, no puedo respirar. Un doctor te pone en realidad y te dice, sí puedes respirar. Sí puedes. ¡Respira! ¿Por qué vas a la escuela a hacer amigos? Porque puedes hacer amigos. Porque la vida se trata de tener amigos. Porque la vida se trata de leer, de ver, de escuchar, de aprender a hacer algo. A veces nos limitamos a poner límites de manera que ilógicos, o sea, ¿por qué le ocultas al niño el verdadero valor de una obligación? O sea, no es una obligación ir a la escuela a aprender. Sí, el valor de ir a la escuela es ir a hacer las cosas bien, ¿no? Aprender cosas, aprender tu vida. Tener conocimientos, hacer amigos, disfrutar, ¿no? Cualquier cosa, no. A veces hay casos de niños adoptados que no les dicen que son adoptados, claro, a medida de lo que sea necesario, pero pues en algún momento lo tienen que saber, porque pues va a ser es parte de su vida, y cualquier cosa que tenga que ver con la verdad y decirlo con amabilidad va a ser funcional para ellos. Pues es mucho mejor hablar con sinceridad y con amabilidad con los niños, de manera que tengan el panorama claro, porque si alguien quiere saber las cosas y pregunta sobre todo y quiere a las cosas claras, son los niños. Entonces nada como dejárselo claro desde el principio para fomentar esa sinceridad en ellos mismos. Entonces ya no va a tener que ocultar intenciones ocultas, intenciones de otro tipo, cosas para evitar que me estés haciendo más preguntas. O sea, esa parte de que es una obligación, que el ejemplo que diste es el ejemplo perfecto para poner una barrera de esto, es así. Y no hay más, es una obligación. Es una barrera para ver un mundo diferente, un panorama diferente. Y hay que quitar esas barreras para los niños y decir, pues vayan y vivan su vida desde ahorita, o sea, desde que están chiquitos. Sí, que vayan como que experimentando, ¿no? Si te gusta, pues ve construyendo cómo puedes aprender más cosas, cómo puedes hacer más amigos, que no lo vean como algo que es como una sentencia, ¿no? O sea, pero bueno, hermoso y profundo y muy largo tema. Le agradecemos al buen Luis Fonsi que estuvo aquí haciendo estas últimas sale más, asómate bien, ándale, mero. Aquí que pues nos estuvo visitando de la generación pasada de los servidores sociales de Hyperion. Gracias por estas reflexiones. También le agradecemos a Citlali que pues es un tema bien necesario, porque sí, la verdad, como padres de familia quedamos descabezados. Me ha tocado papás que pues les pegan a sus niños en la escuela y van a denunciar como se debe. Y hay otros papás que violentan a sus niños en las escuelas y hasta le dicen, pégale maestra, pégale, y dices tú, híjole, no. Entonces, pues sí es importante que reflexionemos sobre estos temas como que para tener esa certidumbre de, ok, según la ley es esto, según la cuestión científica, psicológica es esto, y tenemos que ver cómo conciliar estas realidades, ¿no? Para que tanto nuestros hijos estén bien, porque si nuestros hijos están bien, nuestro vínculo con ellos está bien, y si eso está bien, nosotros estamos bien como padres, y eso pues nos da más tranquilidad y certidumbre en esta vida tan loca que tenemos, ¿verdad? También nada más una última reflexión. Adelante. O sea, siento que todo esto va como encaminado a los niños y que le demos como ese valor. Pero también pues pensar que en muchas ocasiones pues tenemos como ese peso, ¿no? De ser papás, de ser mamás, de que pues si mi hijo está mal, híjole, ya la arreglé porque como yo soy la mamá, pues me cae todo ese peso de que entonces yo fallé. Y que pues nunca está mal también pedir ayuda. Si bien no siempre todas las redes de apoyo pues es la familia, si bien pues sí te ayudan a lo mejor a identificar algo, y si algo le pasa a tu hijo, a tu hija o a ti incluso, porque de repente también hay estos discursos que yo encontraba en las mamás de que no, pues ya si mi hijo está bien, ya yo estoy bien y todo se arregló, sino que también pues uno como mamá y como mujer o como papá y como hombre pues también tiene sus propios
cosas, problemas. Exacto. No hay que caer en la simbiosis, ¿no? O sea, sí. no son... Sí somos familia, pero somos entes separados. O sea, sí. El hijo puede estar mal y la mamá bien. Lo ideal sería que los dos estuvieran bien, pero no porque uno y el otro, ¿no? Sino que como que tuvieran su propio desarrollo libre de la personalidad. Y es lo que le digo mucho a las mamis solteras que llegan aquí, que llegan con dependencia del vato que las embarazó y se fue. Tú eres mamá, nada más, es un rol. Tienes otras cosas que también eres. No te centres solamente en un rol, porque este rol se va a tardar en estar bien, pero tienes otras cosas, otros escenarios. Tu ser mujer no implica nada más ser madre. Tienes muchas otras aspectos, muchas otras gamas que vas a... si tu hijo va a estar mal un rato, va a estar mal y tú también vas a estar mal, pero eso no implica que caiga todo tu valor como persona, que tienes otras cosas que son igual de importantes, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿algo más? Ya. Bueno, entonces, pues ahora sí que... Muchas gracias. ¿Vas a salir qué? Que me aviente. Que te avientes. No, está bien. Yo qué. Pero bueno, muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que les haya gustado mucho el programa de hoy. Ahí va a estar la caja de comentarios por si le quieren hacer preguntas a Citlali, se las podemos hacer llegar con gusto. O ella las puede contestar por ahí. Y pues la vamos a seguir teniendo en futuros programas para más temas tan bonitos y tan profundos como este. Pero bueno, pues ya nos vamos porque nos van a arreglar aquí la oficina, entonces ya tenemos que empezar a mover los muebles. Okay. Nos despedimos en esta ocasión, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Bye. Vámonos.